De nuevo nos encontramos en el lugar donde nos agrada invertir el tiempo, el estudio y extraer las lecciones que representan las oportunidades para implementar acciones, cambios, donde nuestra fe adquiere mayor fortaleza y la revelación nos conduce hacia la senda donde la voluntad divina nos permitirá ir creciendo, madurando y cada vez consolidando nuestra confianza, entrega y sobre todo donde el Espíritu Santo guía hacia el camino donde la verdad se convierte en esa realidad. Bienvenidos a todos los presentes como a través de las redes sociales. Les agradecemos este tiempo de atención, de entrega. Y por favor ve acomodándote ya en el lugar donde tú ya tienes reservado para que tu cuaderno de apuntes, tu Biblia, lo que tengas a la mano, y mantente por favor enfocado, que los distractores no sean los que nos desvíen de este momento. Así que para iniciar estaremos hoy concluyendo el capítulo 10 del libro de los Hechos, que es largo, pero vamos a tener 3 esferas de este capítulo que son muy importantes, son muy relevantes para nuestro crecimiento, desarrollo y sobre todo para ser más efectivos en la vida cristiana. Así que para iniciar, por favor, necesitamos la oración, y ahí donde estás, por favor, acompáñanos con tus ojos cerrados, tomando este tiempo de reverencia y permitir que el Espíritu Santo nos alcance. Así que por favor, alguno de ustedes dirija la oración. Bendito Dios, bendecimos, Señor, tu nombre, nos exponemos, gracias, Dios, a tu palabra, que tú hables en nuestros corazones. Bendice al pastor, guíalo con tu Espíritu, Señor. Te necesitamos. Y el entendimiento, bendito Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dios. Amén. Amén. Abre tu Biblia entonces, por favor, en el capítulo 10, y vamos a iniciar con el verso 17. Dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Esta es una de las instrucciones o enseñanzas que son muy importantes para nosotros, porque esto propiciará cómo caminamos con el Señor. Y el final de este capítulo lo subdividimos en 3 aspectos que son una unidad, pero al ser divisibles nos van a permitir una mayor comprensión de la misma. Y el tema es: la revelación produce acción. Esto es lo que a nosotros como creyentes nos debe alentar, que cuando Dios da, envía o propicia una capacidad de comprensión, no es para guardárnosla, no es para mantenernos en éxtasis y permanecer solamente para sí mismos. Esto es una acción enorme. Así que la comunicación celestial es siempre propositiva, recuerden, no contemplativa. Pedro pareciera en un momento tener esa condición de una contemplativa, de estar, mira, ¿qué será? ¿De qué manera? Pero la visión no es enviada simplemente para satisfacción, no es enviada para que alguien pueda decir, qué espiritual soy. No, cuando Dios tiene un propósito específico,
Él envía su voluntad expresada, revelada a través de los diversos medios, con el propósito de ser cumplido. ¿Sí? Y este es precisamente lo que necesitamos, el binomio entre revelación, viene la otra palabra, obediencia. La obediencia es la que propicia los resultados que estamos esperando. Por eso es importante que cuando nosotros estudiemos, a veces podamos preguntarnos por qué, para qué, cómo, y aún ¿es posible aplicar a mi vida lo que está escrito? Algunas veces es literal para quienes específicamente en ese momento lo vivieron, pero habrá momentos en que es extensible para todos aquellos que estamos aquí. Bien, Pedro, recordemos, estaba pasando un tiempo de hambre y su hambre propició que se moldeara la visión de esta manera. Él se estaba preguntando, ¿qué sería? Pedro estaba luchando con toda su preparación anterior desde niño acerca de la ley, los profetas, sustraerse de permanecer o habitar con gentiles, y con la enseñanza del Señor Jesús que ahora estaba revolucionando su vida. Sin lugar a dudas había un gran torbellino impactándole de esta manera, pero lo que el Señor estaba colocando era ya que Pedro tomara una acción en armonía con la voluntad de Dios, es decir, con lo que había recibido. ¿Y cómo es que simultáneamente el Señor sincroniza a quienes Él le revela como aquello que está reservándose a un lado? Cuando Pedro estaba en ese momento, tocaron a la puerta estos tres hombres. Eso es muy importante. Esto nos dice que Dios está en continua actividad y nosotros a veces nos dormimos y la iglesia no acciona, o como creyentes en lo individual no accionamos, porque pensamos que ya Dios ha cesado de accionar a través de lo sobrenatural. Cuando Dios siempre se va a mover en lo sobrenatural porque Él es un Dios creativo. Y es como lo hace. Su palabra es la base fundamental para que, mencionamos anteriormente y lo hemos estado estableciendo, no hay una nueva revelación, todo emana de la palabra y siempre la revelación de Dios, la dirección de Dios siempre va en armonía con la palabra escrita. La palabra y el Espíritu Santo son uno en este contexto. De esa manera podremos ir adelante. Así que Pedro estaba ante un mar de interrogantes y la pregunta entonces sería, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hago con lo que recibo? ¿Es para mí? ¿Para cuándo es? ¿Para quién es? O sea, eso es algo que Pedro estaba ya palpando, puesto que su teología estaba siendo ahora invadida por lo espiritual. Así que entonces el Espíritu Santo entra en acción para decirle, Pedro, esta es la revelación, estas son las órdenes a seguir, por lo tanto, viene ahora una gran enseñanza. Cuando Dios te da una revelación, también te brindará la oportunidad de poner en práctica lo que has recibido o aprendido. Lo voy a mencionar. Cuando Dios te da una visión o una revelación, Él siempre colocará los medios, las ocasiones para poner en práctica lo recibido. Por eso mencioné que la revelación no es contemplativa, es propositiva. Es actividad, es acción, es movimiento, es dirección. Y cuando una iglesia puede moverse en los dones, solo debe tener cuidado de no caer en el error como lo hizo la iglesia de Corinto. Pero es lo que tenemos que aprender. ¿Sí?
Comentarios. Yo encontré en el libro de Romanos, en el capítulo 10, Ajá. verso 17, que dice, así que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Esa es la fe genuina, la fe que se sustenta en la evidencia de quién es Dios y de lo que Él dice y lo que ha revelado. Porque si tomamos otra fuente, no sería una fe genuina. Sería una fe arraigada en ideas, en pensamientos, en posturas, en opiniones, en comentarios de alguien. Pero la fe bíblica emana de la verdad revelada. En otras palabras, nuestra fe no es ciega, nuestra fe no es una ilusión, nuestra fe no es el resultado de el intelecto de alguien y plasmarlo en un libro, no. Es conforme a la misma palabra declarada por Dios que nuestra fe entonces emerge. ¿Sí? ¿Comentarios? Excelente. Y Dios sigue hablando en la actualidad, o sea, lo que pasa es que muchas veces Así es. no tenemos ese oído sensible, pero a veces tan solo el hecho de que te diga, háblale a tal o cual persona, hermano o familia, y no sé, dile Dios te bendiga o buenos días, y hay veces que nunca vamos a saber qué fue lo que propició, pero hay otras que sí. Yo tengo varias experiencias y una de ellas en una ocasión cuando estábamos muy atrasados con los pagos, cuando estábamos en Pico de Orizaba, y mi marido y yo, o sea, era de orar y orar y orar, y ese día pues ya llevábamos como yo creo 2 o 3 meses atrasados, y él dijo pues tengo que ir, quedé de ir con la dueña, creo que eran 2 meses nada más, y dice pues para decirle, o sea, que sé que todavía tengo y que estoy haciendo todo lo posible por juntar lo que más pueda. Y él se fue y yo me quedé orando y yo, Señor, dale gracia y dale las palabras y dale. Y cuando estaba orando, el Señor, o sea, Dios me recuerda que las personas de antaño, pues a lo que se basaban era la palabra, no era siempre algo escrito, sino que la gente de antaño daba su palabra y sabía que. Y entonces el Señor me recordó y me dijo, ¿te acuerdas de lo que tus ancestros, tus abuelos, algo decían, el que abona pagar quién? Y le dije, sí, Señor, sí me acuerdo. Y dije, gracias, Señor, porque yo sé que la señora va a ser tocada por ti. Cuando llega mi marido, que ya estuvieron ahí entablando, que ya dio la cara, que ella le dijo, pues mire, estoy juntando, así, dice, mire, no se preocupe, arquitecto. Acuérdese que hay un dicho que dice, el que abona pagar quiere. Y yo dije, Señor, gracias, porque entonces el Señor sigue hablando, y algunas veces a lo mejor el hecho de que le hablemos a alguien y le demos un saludo de bendición, le animemos, a lo mejor en ese momento quizás no haya la confirmación, pero yo sé que Dios nos mueve, entonces seamos sensibles o decir al esposo o a la que estaban, no sé, en un momento de que hubo algo molesto y yo no, ¿cómo le voy a decir? O sea, después de que me hizo, después de que... Si el Señor te está diciendo, hazlo, porque es la forma como Él derriba las barreras y derriba aquellas cosas que pueden estar ocasionando a nosotros un distanciamiento como familia, pero sobre todo el hecho de no tener ese contacto con Él. Eso es importante. Estamos mencionando que Dios preparó a ambos lados de la línea para que Pedro recibiera la visión, y en un momento determinado vinieron aquellos 3 hombres como resultado de lo que había recibido Cornelio. Así que en un momento todas las cosas empezaron a fluir para que la visión tomara forma. Y menciono, Dios nos va a dar la oportunidad todo el tiempo cuando recibimos algo. Por ejemplo, el domingo en la iglesia o estás en un sermón y el Señor te habla a través de una palabra, no es para tenerlo únicamente para ti, es la directriz para llevarlo en práctica acerca de todas esas cosas, ¿no?
Es como cuando a usted les ha tocado o les ha pasado que el pastor compartió algo y dices, gracias Dios por la respuesta. Pero eso implica una acción. O sea, la fe siempre tendrá su prueba, que es la obediencia. Nuestra fe nunca podrá decir estará firme a menos que no tenga la prueba de la obediencia. Eso es importante. Así que a veces Dios te habla a través de alguien, de su palabra, a través de la oración, o escuchas una palabra del sermón o donde estés y dices, wow, esto es lo que necesitaba, pero ahora ¿qué sigue? Ese es el punto. Y es, sí. Perdón, el escuchar la voz del Espíritu es una vocecita muy sutil cuando estamos orando. Por ejemplo, hoy en la tarde estaba poniendo en venta unas monedas para cubrir un viaje de Cristian, y estaba acomodando y me acordé de una persona y dije, le voy a marcar para ver si le interesa, pero dije, no creo. Y a la media hora él me buscó y me dijo, yo las quiero, y yo me las quedo. Entonces es esa parte en donde hacerle caso también es manifestación de la fe, y a veces con esos detallitos nos dice, hey mijo, vete, regrésate para acá. Es que siempre va a ser así. Por ejemplo, cuando el pastor predica, muchas preguntas vienen, ¿no? ¿Por qué predico eso? ¿Me lo está diciendo a mí? ¿Me está diciendo que no? Es obvio que el Espíritu Santo está dirigiendo, propiciando que esas respuestas que se necesitan sean llevadas. ¿Y cuál es la condicionante? Al recibir la revelación o la verdad, ahora es la práctica de la misma. Y eso es precisamente lo que necesitamos. Una de las más grandes lecciones que tenemos aquí, y no me quiero ir tan rápido, pero hay 3 aspectos que Pedro coloca precisamente para que nosotros nos demos cuenta que es posible tener una revelación y una acción. Por ejemplo, Pedro tenía la inspiración de la visión. Es decir, el Espíritu Santo proveyó lo necesario para disipar dudas, para mostrarle la senda a seguir, proveyéndole los recursos para que Pedro no tuviera que estar dando vueltas a su mente, sino en esa fe, acorde de haber escuchado la voz de Dios, continuar adelante. Él tenía la visión, que era, la visión da dirección. Eso tenemos que colocar, la visión trae dirección. Y después, si la visión te es dada, se necesita la interpretación de la visión. Porque después andamos, ¿y qué quiere decir? ¿Y a quién le pregunto? ¿Y de qué manera? Y nos perdemos. Cuando precisamente el autor de la visión o de la revelación tiene todos los recursos para darnos precisamente la respuesta que necesitamos, la interpretación. ¿Sí? Comentarios. La interpretación no es nuestra habilidad mental. Eso tengo que colocarlo. No es nuestra agudeza intelectual. No es nuestro criterio que define la interpretación de la revelación. Es el mismo quien la originó, es la misma persona, es decir, el Señor, quien nos mostrará el sentido correcto para no perdernos en el camino. ¿Sí? Esa es la interpretación de la visión. Por consiguiente, la interpretación debe llevarnos a la implementación, el tercer punto, es decir, a la acción. Pedro ya estaba teniendo la claridad. Quiere decir que lo que vi en el techo, con el hambre que tenía, porque tenía hambre Pedro, con el hambre que tenía, y desciende todo ese conjunto de animales puros o impuros, y el Señor me dice 3 veces, Pedro, mata y come. Ahora Pedro está entendiendo
cuál era el propósito de la revelación de esa visión. Y eso es muy importante. A veces nosotros tenemos una visión. Ahora, tenemos que aclarar, porque a veces te dicen, ¿cuál es tu visión? Ah, no, yo me veo acá como el rey Herodes, acá en un trono. Y no. O a veces como pastor te dicen, ¿cuál es tu visión, pastor? Y yo digo, ¿es mi visión o es la visión de Dios? ¿Dios ya cambió de visión? No, o sea, tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos las estrellas. Simplemente somos los siervos, los vasos que Dios va a usar a ti, a mí, en diferentes formas, medios. Pues somos el canal a través del cual Dios va a fluir. Así que cuando hablamos de visión, es la revelación de Dios para algo específicamente, ¿sí? Porque tú puedes pedirle a Dios revelación, ya sea que a un tema que no entiendes de la palabra, y el Señor lo va a aclarar. O cuando dices, Señor, ¿qué debo hacer? Tengo una situación crítica. Es obvio que estamos hablando primeramente de el alcance en los planes espirituales, pero también Dios hace posible revelarnos cosas. Porque esa es la manera. ¿Sí? Y la implementación es la acción, es la obediencia de la fe. Lo recibí, lo tengo claro, sé lo que debo hacer, pero aquí es la decisión de ir y llevarlo al frente. ¿Sí? Es como a veces Dios te habla, ¿no? Y estás en el servicio y repentinamente escuchas la voz de Dios, dale una ofrenda a este hermano, y tú, ay no, amanecí muy dadivoso, Señor, gloria a tu nombre, y uno quiere omitir esa voz, y viene una vez más esa voz, y tú dices, no, y estás luchando, pero cuando viene tan clara que lo puedes comprender y te dice, ¿a quién? Ahí es donde dices, gracias Dios. Y sutilmente, con amor vas y no tienes que decirle, hey, oigan, el Señor me dio una visión. No, este es en la quietud, en la humildad. Y así son detalles que Dios va colocando. Yo recuerdo hace muchos años, el pastor Arévalo estaba viajando mucho, que era mi pastor. Y orando y buscando a Dios, yo no tenía en mente nada. Pero el Señor habló a mi corazón para decirle, dile a mi siervo David que cese de actividades de esta naturaleza. Y yo, ¿qué? ¿Quién soy yo para decirle al pastor? Y esto sucedió como 3 veces. En diferente día. No en el mismo instante, en diferente día. Yo entendí que era el mensaje claro para él y que yo era el medio para eso. Y yo, Señor, ¿cómo yo? Pues, ¿quién soy yo? Mándale a alguien de los que está cerca ahí. No, era yo. Y en aquellos días, pues hablarle al pastor era muy crítico. Y finalmente dije, Señor, si tú pones los medios, si tú pones la ocasión, sí lo hago, si me ayudas. No sabía lo que estaba diciendo. Dios es el Dios de organizar, sincronizar todos los movimientos como un reloj perfectamente. Y en un servicio termina el servicio y por lo general todo el mundo va con el pastor y tú te quedas con los hermanos, y en ese momento me quedo frente a él, cara a cara. Ay, Dios mío. Ay, me temblaban los pies. Y le tuve que decir, pastor, el Señor me dio una palabra, no ha sido fácil, pero esta es una palabra que sé que es de Dios. Usted pondérela, pero sé que es de Dios. ¿Y cuál es la palabra? ¿Y qué estabas haciendo? Yo, ¿qué? Pues era parte de él, ¿no? Y ya le dije, pues, orando, y yo nunca, ni pensando en usted, pero vino esta palabra. A ver, explícamela. Tenía yo que, ya la inspiración de la visión.
Ya tenía la interpretación exacta. Ahora yo ya estaba en este punto, pero tenía que haber aprendido la interpretación. Imagínate que él hubiera dicho, pastor, que siga viajando. Pues no. Ahí era el momento en que el pastor, yo creo que estaba buscando dirección. Y es como a veces Dios te lleva. Y ya le dije, pastor, esta es la palabra que Dios me dio para usted. Se la expliqué, la puse ahí. Y me dijo, la recibo. La tomo. Gracias, Dios, ¿no? Pero esto es lo que nos va a suceder. A veces Dios te va a llevar en algo sencillo o algo crítico, pero finalmente estos 3 pasos son la visión, su interpretación, porque Dios no nos da una mente oscura, no, Él aclara, revela para que tengamos la certeza de explicar, dirigir y accionar de una manera concreta, que esto es lo que le sucedió a Pedro, ¿sí? ¿Comentarios? Estas son las experiencias que cada uno de nosotros vamos a vivir hoy, mañana o siempre. Pero tenemos la necesidad de estar atentos. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando de esa manera. Él se mueve a través de los dones. Él se mueve en el ámbito sobrenatural. Él se mueve en lo espiritual. Y quizá nosotros menguamos por no considerar que Él sigue accionando de la misma manera. Yo mencioné la semana pasada que estábamos pasando un momento difícil y recibo una llamada de Puerto Rico a las 6 de la mañana diciéndome, Dios tiene el control a suyo. Dices, ¿qué? O sea, pudo haber sido alguien de aquí. Pero al Señor le place elegir y sincronizar todas las cosas, y a veces nuestra falta de disposición o falta de obediencia puede retrasar algo ese momento, y Dios tiene quien lo pueda hacer. Es como dice el libro de Apocalipsis, que nadie tome tu corona, ¿no? A veces Dios nos quiere dar privilegios y nosotros por rehusarnos no lo recibimos. Por eso dice que nadie tome tu corona. Estar alertas. Nuestro maestro de Biblia, una vez el hermano Pablo, nos contó algo que le sucedió. Estaban en un servicio y él tenía un oído atento a la voz de Dios, un oído atento. Ya a sus 94 años, pero atento. Y él nos compartió en una clase que estaba dándonos que mientras estaban adorando, él escuchó que el Señor le dijo, esta persona no tiene dinero, dale todo lo que traes en tu cartera. Y el hermano Pablo dijo, yo te adoro, Señor, yo te alabo, ¿no? O sea, yo te exalto. Pero el Señor volvió a tocar y él dijo, sí, Señor, así lo hizo. Fue tan sutilmente, esto es para ti, Dios me dijo que esto fuera para ti. La persona llorando, entendiendo que esto era una respuesta a su oración, ¿no? Entonces, seamos sensibles, porque Dios puede hablarnos en un momento dado y seamos abiertos, ¿sí? Es como cuando el Señor te envía a algún lugar y dices, ¿qué voy a hacer? Ya te dio una visión. ¿Recuerdan a Pablo cuando estaba, más adelante lo vamos a ver, hacia dónde vamos? Que si vamos a esta ciudad, el Espíritu Santo le decía, no. Y si nos vamos a la otra, no. Hasta que vino una visión de aquel hombre macedonio que le estaba diciendo, por favor ven y comparte, ven y háblanos. Y es donde el Espíritu Santo precisamente estaba ahora enviando, aclarando, dirigiendo, y la obediencia sería implementar esa condición, ¿sí? Y a veces esta es la que nos cuesta más trabajo, empezando por mí, de veras, porque es donde es ya tu decisión en el Señor. Lo otro ya lo recibiste, pero viene
lo que hay que hacer. ¿Comentarios? Además hay como cierto nerviosismo. Bueno, a mí me ha sucedido que hay cierto nerviosismo en la implementación. O sea, no sabes cómo acercarte, cómo decirlo, o sea, dices, ¿por qué yo o cómo? O por qué es tan recurrente cierta idea, ¿no? Y hasta que escuchas, pues ya Dios te da la respuesta de cómo hacerlo también, pues. A mí me ha pasado también últimamente que me llega como alguna situación y, ay, mira esta persona. Y pues me acerco con nerviosismo, pero al final lo hago, pues, ¿no? Y ya creo que voy entendiendo y pues vas brincando también y vas entendiendo más, escuchando más claro y pues implementando mejor. Pero al principio sí hay nerviosismo porque no sabes si eres tú, si es tu idea, o sea, ¿qué pasa? ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ese es el secreto, la directriz del Espíritu Santo. Siempre queremos saber, pero por eso dice que los que son es como el viento. No sabes de dónde van y de dónde vienen. Sí. Y nosotros siempre queremos tener la seguridad de Sí, que sí. estoy seguro de que esto es esto. Sí. Pues no, con el Señor no funciona así. Recuerden. Lo último que nos pasó, perdón, en el viaje que hicimos, es que le dejé un dinero a mi hermano, al menor. Nunca le dejo nada, pero dije, le voy a dejar dinero por si necesitan algo en la empresa extra, pues ahí lo tienen, ¿no? Y nos fuimos al viaje y se complicaron algunas cosas y yo me estaba estresando, o sea, estaba molesto con lo que estaba pasando ahí en una renta de un carro. Me relajé y, señor, me acordé, el dinero que le dejé a mi hermano, y le marco, deposítame el que te dejé, porque yo pensé que era la empresa, pero es para mí. ¿Sabes? Siempre no. Siempre no, o sea, y es algo que yo jamás, o sea, yo no lo hago y nunca lo pensé así, pero algo me dijo, de ese dinero dejas, pues se lo dejé a mi hermano, ahí guárdalo, ¿para qué? No sé, guárdalo. Y pues, le digo, me lo dejé a mi yo del futuro o algo. Dios es muy preciso, nunca nos da algo a medias. Cuando es el propósito de Dios es muy claro. El rostro, la cara, la ropa, el lugar, o sea, todo es muy claro. El mensaje específico, para que no sea nuestra interpretación, es la palabra de Dios. Hace años, un pastor que ya partió con el Señor en Nueva York, cómo me agradaba, él fue quien en los años 70 Dios lo envió a las bandas, como dicen en Gringolandia, en las gangas, ¿no? En las bandas de maleantes, y pues él vivía en otro estado, pero él tuvo una visión que necesitaba ir a Nueva York y hablar específicamente con cierto grupo de bandas de maleantes, y él dijo, Señor, pero ¿cómo voy a ir? Yo ni sé hablar, yo ni siquiera conozco ese medio. ¿Se acuerdan del pastor? Esas gracias. David Wilkerson. Él escribe un libro que se llama La Cruz y el Puñal. Hoy hay una película que se llama La Cruz y el Puñal. Y cuando él llega a Nueva York, pues llega bien vestido, con sus zapatos de piel, o sea, como todo un predicador que va a ir a un escenario, pero él no sabía realmente lo que le iba a acontecer. Y cuando llega casi lo matan, le roban los zapatos, lo dejan casi sin nada, y es donde empieza la aventura. Pero él ya había tenido la revelación de que lo que iba a enfrentar, la interpretación de quiénes iba a ir, y ahora él estaba implementándola. Y esto le sucedió, y les recomiendo esa película o el libro, La Cruz y el Puñal se llama. Ya partió con el Señor hace como 2 o 3 años, el hermano David Wilkerson. Un gran predicador, un hombre de Dios, con una gran visión, con una enorme sensibilidad para la vida del Espíritu. Y en una de esas cosas, dijo él que estaba él pasando un tiempo difícil, después de años de haber iniciado esa misión y la iglesia en Nueva York. Y dice él que salió de la iglesia y empezó a caminar por las calles de Nueva York, por el centro,
Y repentinamente un hombre se acercó y le dijo: David Wilkerson, el Señor dijo esto, y le empieza a aclarar todas las cosas. Esto es lo que Dios dice que tienes que hacer. Dice, y mientras él se quedó pensando, la otra persona nunca jamás la volvió a ver. Era una persona que no era de Nueva York, porque su acento no era de Nueva York. Dios había llevado a ese hombre, le había dado una visión, la interpretación, para que fuera y hablara con David Wilkerson. Y David Wilkerson tuvo que corregir su teología. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, Dios nos ayude. Así que entonces, el torbellino que estaba girando en la mente de Pedro ya se estaba aclarando. Ahora empezaba a tomar forma porque la visión le había dado dirección, la visión le había propiciado las acciones correspondientes, de tal manera que dice: vénganse a los tres, los invito para que se queden hospedados con nosotros aquí en la casa del buen Simón, porque no era la casa de Pedro, era de Simón el curtidor. Así que Pedro abre las puertas a los gentiles. ¿Por qué? Porque empieza a darse cuenta que la revelación en relación con su teología, Dios estaba cambiando, aclarando y mostrándole que su perspectiva de ser una exclusividad judía no podía estar en los planes de Dios. Más adelante vamos a ver versos 24 al 43. ¿Qué dice el verso 24 y 25, por favor? Comentarios. Si se fijan, Pedro inició el abrir la puerta para que entraran y permanecieran con él, porque para un judío es prácticamente una locura tener relación con gentiles. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Wow. Eso es hasta el 43, está muy largo, pero vamos a hacer algo muy importante. ¿Realmente Pentecostés fue un único evento en el libro de los Hechos? ¿Realmente en el capítulo 2 es el único escenario que conocemos como Pentecostés? No. Pentecostés fue el principio, no el final. Fue el inicio de una larga sucesión de momentos, de acciones que van a suscitarse a lo largo de la historia. Y vamos a encontrar ahora que en la casa de Cornelio vuelve a aparecer esa enorme expresión, esa explosión de la presencia del Espíritu Santo, propiciando una vez más lo que vivieron en Pentecostés. Pero ahora la gran diferencia es que no eran judíos, sino gentiles. Y esta era la sorpresa precisamente. Así que, ¿qué puede decirse? Podemos entender entonces un principio, que donde hay un grupo unido en un mismo espíritu, en una misma mente, con un mismo corazón, con un mismo sentir, en una búsqueda de hambre y sed de Dios, el Señor puede derramar una vez más un río del Espíritu siempre y cuando nosotros reunamos esas condiciones. Por eso cuando alguien dice, no, nada más un Pentecostés y los demás, porque vamos a encontrar una y otra vez que la palabra Pentecostés no la menciona Lucas de nuevo, no es porque sean los 50 días. Estamos hablando del evento que cambió e inició la iglesia, el derramamiento, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que Jesús había dicho: cuando venga el Espíritu Santo me serán testigos y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, ¿no? Jesús ya lo había anticipado al final de los evangelios: hablarán nuevas lenguas y si bebieran cosa mortífera no les dañará. O sea, el Señor Jesús ya había dado todos los pormenores, pero Él no circunscribió su palabra al pueblo judío. Él dijo: a todo aquel que cree.
Esa es la gran diferencia. Así que la familia de Cornelio me agrada porque no solo compartían la fe de él. O sea, no solamente decían, qué bien lo que cree mi papá. No, ellos se sumaron. Y de hecho estaban a la espera de lo que iba a suceder. Es probable que Cornelio les haya dicho en su reunión de oración como familia y a todos los que estaban ahí reunidos, el Señor me dio una visión. Y todos, ay, Cornelio. Por lo general lo que uno, cuando dices algo a alguien que no conoce mucho del Evangelio o de la palabra, pues, ¿qué tomaste? ¿No? ¿O qué te dieron? Así que Cornelio tenía un buen testimonio, pero aún así Dios me dio una visión. Y cuando hablamos visión es como decir, como que ya estamos acá volando, ¿ah? Pero no, o sea, una visión es la revelación de Dios, de su propósito, de su plan. Y si le buscamos y estamos dispuestos, Señor, usa mi vida, cuando tú haces eso, estás en la línea de ser llamado. Por eso siempre a veces hago la observación, no canten algo que no estén dispuestos. ¿Verdad? O no hagan oración que no deben hacer porque Dios lo toma en serio. Así que cuando tú dices, Señor, usa mi vida, no como una emoción, sino como una decisión que va a ser tarde o temprano una realidad, Dios va a llevarte. Pero el plan de Dios es, primero empieza con lo poco. Si en lo poco eres fiel, dice. Y a veces lo poco representa para nosotros, como decía Ángel, hay un tremendo pasote. Pero es lo poco, y en la medida en que vas ejercitando, dando pasos, Dios lo va haciendo. ¿Sí? Bien, así que la familia de Cornelio estaba impactante. Así que cuando entra Pedro a la casa, tenemos una gran lección aquí. Ningún siervo merece honor. Lo voy a repetir. Ningún siervo merece honor. El único quien merece honor y gloria es el Señor. Él es. Al que es digno, dice el libro de Apocalipsis. Al que es digno. Al que lo puede hacer. Y es que lamentablemente hemos estado teniendo figuras en la iglesia que están usurpando ese lugar. Por ejemplo, la famosa palabra su santidad. Esa palabra no debe tenerla ningún mortal. Esa palabra no debe tenerla ningún mortal. Es la descripción de de los atributos de Dios. Él es el único que puede decir santidad al Señor. De hecho, en los cielos, los ángeles dicen santidad a Jehová. Santidad al Señor. O tenemos predicadores, televangelistas con una gran capacidad de audiencia que se toman para ellos el honor. No. ¿Sí? Así que cuando Cornelio ve a Pedro, le dice, qué gusto de verte, Pedro. Bueno, eso le dijo Cornelio a Pedro. ¿No? Así dice. La versión moderna dice, Pedro, qué gusto de verte. ¿No? Así que, bueno, léanlo por favor ese pedacito. Vamos a leerlo para que puedan definirlo bien. La versión moderna. Sí, porque en la versión... En la versión de Reina Valera no. No aparece. No, por eso en la moderna sí. En la moderna sí, por eso estamos hablando de la moderna. ¿Sí? Es el 21, ¿no? El 10-21. No, debe ser más adelante. Así es. Eso. ¿Qué dice? Bueno, eso se los van a preguntar los niños de la escuela dominical, ¿eh? Un día los niños de la escuela dominical les van a preguntar, a ver, ¿qué le dijo Cornelio a Pedro? Salió a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró. Pero más adelante, síguele.
El siguiente verso. Bien, ahí lo buscan ustedes en la versión moderna, pero vamos ahí. ¿Qué está sucediendo? Pedro inmediatamente reconoce que no es digno de estar ahí, de recibir ni siquiera una adulación. Y esto es una de las lecciones que tenemos que colocar muy claro. Podemos reconocer el don que Dios ha puesto en alguien, podemos reconocer la autoridad, el conocimiento, la revelación que Dios le ha dado a esa persona, pero no para tenerlo en un pedestal y colocar su figura, casi como dijera una persona que conozco, se lo te iba a tatuar aquí, ¿verdad? No, tenemos que mantener ese balance. Es como estamos hablando de revelación. Un pastor recibió una revelación del Señor para que le regalara un carro a un hermano. El hermano no se lo pidió. Se lo entregó, se lo dio. Pues, ¿quién no va a estar agradecido cuando te regalan eso? Pero el problema fue que el que recibió el auto se convirtió en el adulador y en aquel que todo decía que estaba bien. No, gracias hermano, pero la fuente es Dios. Yo estoy agradecido contigo, pero es Dios quien hizo posible todas las cosas. ¿Vamos bien? Así que Pedro dice, yo no puedo recibir esto, levántate y vamos a adorar juntos. Y es igual que lo que vamos a ver más adelante con los ángeles, que se postraron ante ángeles, y un genuino ángel dijo, no, levántate, yo soy consiervo contigo. Esto no es correcto, el único es Él, digno de gloria. ¿Sí? ¿Comentarios? Bien. ¿Qué sucedió entonces en estos versos al 43? Que Pedro empieza con un breve sermón. Fíjense bien, a veces no tenemos que ser tan extensivos en un sermón. Ahora, eso no significa que no lo hagamos, no. Pero hay momentos en que el sermón, en la llenura del Espíritu Santo, con tan breves palabras, puede ser simplemente el medio para que el Espíritu Santo descienda e inunde a cada corazón. Eso sucedió en la casa de Cornelio. Es verdad, Pedro hizo al menos lo más elemental: quién es Jesús, el por qué descendió, cuál era el propósito y cómo obtener salvación y qué recibir del cielo. Eso lo hizo. Entonces el sermón de Pedro, que es muy breve, pero con la dirección del Señor, con el respaldo de Dios, los ahí reunidos jamás habían pensado que serían llenos del Espíritu Santo. Cornelio no había recibido visión de que recibiría algo más, pero esto nos enseña una lección, que Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a veces no recibimos tanto porque nuestras expectativas son mínimas. A veces decimos, no, pues con tan poquito, Señor. Es como aquel que dice, Señor, no te pido que me des, nomás ponme donde hay. No. Yo me encargo de agarrar. No. Y se hizo guardia de Armstrong. No. Pero es algo que necesitamos. ¿Qué sucedió? Que el mismo Pedro, ahora su teología se desvanece por completo para establecer la realidad doctrinal a la cual era llamado, donde judíos y gentiles compartirían la misma naturaleza, la misma identidad, la misma esencia. De tal manera entonces que judíos y gentiles recibían el mismo espíritu, hablarían en nuevas lenguas y tendrían los dones fluyendo en ellos. ¿Qué sucede entonces? Que nosotros quizás hemos menguado, no porque busquemos emociones, eso no es lo correcto, o que busquemos algo sensorial, no, pero el Señor Jesús dijo que el Padre daría el Espíritu Santo a quien lo pidiera. En otras palabras, el Espíritu Santo está listo para derramarse en aquel que tiene hambre y sed. Solo tengo que hacer una aclaración. El hecho de que alguno sea lleno del Espíritu Santo y que hable en lenguas no significa que otro que no hable en lenguas no sea creyente, ¿eh? Eso tenemos que ponerlo muy claro.
Los dones no nos hacen más que otros. Somos salvos por fe en el Señor. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Los dones no nos salvan. Los dones son un adicional a nuestra salvación. Pero el milagro más grande es que el Señor perdonó nuestros pecados, escribió nuestro nombre en el libro de la vida y Él dice, ven conmigo, estarás por una eternidad. Es el milagro más grande. Porque a veces la tendencia es volvernos muy sectarios, como los judíos. Si no eres judío, no puedes entrar a mi círculo. Así muchos. Si no eres lleno del Espíritu Santo, no puedes entender esto. No puedes estar con nosotros. ¿Qué? ¿Hablas en lenguas? No, entonces no. ¿Cómo? O lo opuesto, los cesacionistas que dicen que ya no se debe o no deben existir los dones. Si no eres como ellos cesacionista, no te reciben. Así que nosotros entonces tenemos que aprender que si Dios nos da 1 milímetro o medio milímetro más de entendimiento, nos hace más responsables para mantenernos en ese nivel. La humildad no es una autoestima. La humildad es reconocer lo que Dios te ha dado y decidir mantenerte en la misma posición. Esa es la humildad, ¿sí? Así que entonces, cuando el Espíritu Santo desciende en casa de Cornelio, ¿qué sucede? La salvación de Cornelio se convierte entonces en la inclusión de todos los gentiles, no solo a la salvación, sino a la participación de todos y cada uno de los dones que se creían eran exclusivos nada más de el pueblo judío y de Pentecostés. Estamos viendo que Cesarea se convierte en otro escenario como resultado de reunir las mismas características que aquellos 120, ¿recuerdan? Se reunían en oración, tenían hambre, tenían sed, buscaron a Dios de día y de noche y el Señor descendió. Si nosotros como congregación decidimos buscar a Dios, es posible que volvamos a vivir esta condicionante. Qué grato sería. ¿Comentarios? Yo, pastor, nada más no encuentro el acomodo de las ideas, pero o sea, al cambiar en un momento, o sea, lo que está a lo que sucede en los tiempos de hoy. Sí. O sea, que generalmente ya no nos fijamos en la llenura del Espíritu Santo. O sea, el ser humano tiene talentos y los talentos son proporcionados por Dios. Sí. ¿Sí? Y cuando yo llegué, se habló de acción. Yo iba entrando y no sé por qué dijo acción, ¿no? Contra la contraria, que es la contemplación. Ajá. ¿Verdad? Entonces, generalmente el despertar cristiano generalmente salió del llamado del talento que te da Dios en el lugar donde te pone Dios para ahí servir a Dios y servir al Señor. O sea, de igual manera como alguien puede ser un obrero, un empresario o un pastor, ¿sí? Todas las personas tienen talentos como para que los tienen que desarrollar en un momento dado para servir al Señor. ¿Sí? Eso, me voy al pasado. En la época católica era vete al monasterio a contemplar y salir del Espíritu Santo. Después está bien, viene la Reforma. No, salte a la calle, predica y como ser humano y los talentos que te dio Dios, pues vas a ser empresario, tú vas a ser agricultor, tú Exacto. vas a ser, ¿verdad? Y la idea no lo ordenaba a lo que está sucediendo ahorita, porque ahorita no estamos llegando al punto de tener o la contemplación o buscar al Espíritu Santo, porque se ha ido sustituyendo con el terapeuta, con el psicólogo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Con Google. O sea, ¿qué quiero ser de grande? A ver, soy mexicano, nací en los 70s. Ah, bueno, tú eres barrendero. Entonces, soy millennial. ¿Verdad? Entonces hemos estado llegando. Entonces, vete con el psicólogo para que te haga un estudio psicológico para que vea qué vocación vas a tener y eso es lo que vas a escoger. O sea, nos estamos haciendo demasiado humanistas, como pensando, o le damos mucha
exacerbamos totalmente el Ajá. humanismo, diciendo que nosotros lo vamos a arreglar totalmente y queriendo sustituir a Dios en un momento dado con este tipo de personas que de veras han salido y han sobresalido y han crecido, ¿sí?, en los negocios y en todo, porque han sustituido a Dios, pero no tanto porque ellos lo hayan sustituido, sino porque el ser humano se ha alejado de Exactamente, Dios, esa es la palabra correcta. como a Dios. Ujú. Tengo que tener un despertar espiritual, quiere decir que estoy dormido espiritualmente. Sí. ¿Sí? Entonces, no lo puedo llegar, pero el psicólogo sí lo veo, al terapeuta sí lo veo, al orientador vocacional sí lo veo. Sí. ¿Sí? Entonces todo, y si nos vamos un poquito más adelante, pues ya no vamos a ver al terapeuta, pues le vamos a preguntar a Google, a Facebook, todo el mundo dice que tengo más like porque soy ingeniero, entonces a lo mejor yo nací para Sí. ingeniero. Entonces vamos a ir sustituyendo o seguimos, ha pasado eso pues. No, y continúa, puesto que distanciarnos de Dios es un paso al fracaso. O sea, fuimos creados para ser dependientes y al igual interdependientes con los demás, dependientes de Dios y tener una relación con los demás. Pero lo que estás mencionando es el caos. ¿Por qué? Porque es la sutileza de ir despojando a Dios del lugar que tiene o que es. Y mientras cada vez más nos desliguemos de Él, ya sea por palabras, posturas o posiciones políticas, ¿sabes qué? Estamos cada vez más lejos de la única persona que puede cambiar nuestro entorno, cambiar nuestra vida. Y eso tienes razón. Hoy a mí no me espanta, pero sí me asombra en ocasiones que los pastores tengan de consejeros a psicólogos. Yo digo, ¿qué? Como si ellos fueran superiores a Dios, ¿no? Exactamente, Norma. Eso es lo que el hombre cree. ¿Ah? No, es que eso es lo que el hombre ha querido desde Génesis. Eso sí, desde la Torre de Babel y hacer eso. Ese es el origen precisamente. Quiero ser Dios. Y lo que acabas de decir, Norma, es verdad. O sea, no menospreciamos su estudio, no, eso es bueno, su aportación. La gran diferencia es concederle un lugar más allá de lo que realmente tiene. Ahora, entendemos que Freud, el iniciador de la psicología, fue un hombre que se amargó porque no pudo ser un buen cristiano cuando sus abuelos eran pastores. Darwin también tenía familia de pastores cristianos. O sea, tenemos que entender que la gran mayoría de esas posturas fue por amargura, por oponerse a la verdad establecida. Pero ¿qué diferencia, por ejemplo, en Luis Pasteur? Luis Pasteur, un químico, un hombre de ciencia, pero con una gran fe, que pudo darse cuenta que la ciencia no está peleada con la fe. Poca ciencia te vuelve loco, hablando con la fe, pero mucha ciencia con fe te vuelve un hombre o una mujer creyente, porque sabes la fuente quién es y los medios que Dios ha colocado. Entonces, cuando tenemos en la iglesia esta disyuntiva, si la palabra de Dios no es, como dice ahí, para cambiar, transformar, para dirigir, pues entonces mejor hay que traer nosotros libros y prediquémoslos. Digo, a mí me asombra que pastores tengan, y yo conozco varios, que tienen de consejeros a psicólogos. Pero son psicólogos cristianos. No me digas eso, es incompatible. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. No estamos hablando que sean malos, no, estamos diciendo que el impacto de recursos es superior a la palabra de Dios a lo que el comportamiento humano tiene. Freud se equivocó en una enorme cantidad de cosas y debemos admitirlo, también en otras le atinó, pero es como resultado de lo que él sabía, de lo que la Biblia enseña y de lo que tenemos. Einstein, por ejemplo, si tú me dices una mente privilegiada, es el resultado de su fe desde niño, porque él era judío.
A él le enseñaron desde niño quién era la fuente y cómo hacerlo. Y te das cuenta que cuando él habla de la luz, no es una ignorancia ni es algo empírico. Él está hablando de la realidad que conoce porque Dios es luz. O sea, tienes que entender ese trasfondo para saber cómo es que Einstein se movía en esa esfera. Pero esa es una de las cosas que el apóstol Pablo reconoce en 1 Corintios capítulo 2, hablando de todo lo que él conocía y sabía, y sin embargo él decía, o sea, yo no vine buscando la sabiduría humana, ni vine, o sea, yo vine a lo que vine, a recibir de Cristo, a conocer de Cristo, desechando todo lo que él ya tenía de conocimiento. así. Bueno, ahora nada más puntualizando, no criticamos a quien tenga a alguien de psicólogo como consejero de la iglesia, no es su decisión y lo respetamos, pero eso es como negar la realidad que predicas. O sea, sí, es un buen apoyo o una buena aportación. Lo que dijo Norma, ¿no? No puedes colocarlo en otro nivel. El comportamiento del ser humano, por decir en general, pero hablamos de que somos individuales, personales delante de Dios en nuestras necesidades, entonces como tal se nos tiene que ayudar, y lo único que va a poder es el Señor, sí, porque dice, ¿quién conocerá el espíritu del hombre? Y solamente Dios. Es que confundimos dos palabras, o sea, el psicólogo puede atender a la persona, Dios atiende al individuo, o sea, el individuo es indivisible. Así es. Es lo que es. Esa es tu identidad. Es tu mente, es la persona, es lo que es. La persona es un personaje, o sea, la persona, el psicólogo te va a atender. Tiene facetas. Exactamente, o sea, si va al templo y se pone a bailar y va a bailar y se pone a rezar, pues ve con el terapeuta, porque eso sí está mal, tu personaje, ¿no? O sea, pero Dios, o el llamado de Dios, y la oración, y la manifestación de la oración en la obediencia, para saber de su llamado, se hace individualmente y es en particular, ¿no? Sí. Sí, o sea, Sí, es un Dios personal, eso es importante. Claro. Ahora, podemos decir, los terapeutas, los psicólogos pueden ayudar para tratar de cambiar el comportamiento humano, sí, pero no pueden transformar una vida, no pueden cambiar un corazón, o sea, no pueden darle lo que Dios hace. ¿Quién conocerá al ser humano? El que lo creó. ¿Quién conocerá el corazón? ¿Quién lo hizo? Y ese es el punto, ¿no? Y además de que Juan habla de Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. O sea, y nadie podemos crear una naturaleza nueva, o sea, sí, porque un psicólogo o un psiquiatra pueden ayudarnos a cambiar nuestra actitud cierto lapso de tiempo. Y todavía el psiquiatra tiene mayores posibilidades porque es doctor. El psicólogo no es doctor, eso tenemos que puntualizar. La gran mayoría confunde al psicólogo con doctor, no, él es licenciado en esa realidad, él no es doctor. El psiquiatra tiene que ser médico general, partero, después tomar una especialidad, subespecialidad y entonces ser psiquiatra, que es muy distinto. ¿Ah? O sea, el psicólogo nada más llega a la licenciatura y si quiere puede adquirir una maestría, pero no es doctor. ¿Vamos bien? Eso es algo que debemos tener. Igual como los nutriólogos no son doctores. Y a veces voy con el doctor, con el nutriólogo. No, o sea, es licenciado en nutrición, no es doctor. Es muy distinto. ¿Sí? Y finalmente las ciencias lo que es en realidad es la afirmación de lo que Dios ya creó, pues, y no es como el descubrimos o el inventamos, sino el comprobamos lo que ya existe. Y así es. El problema de la poca ciencia, yo también estoy muy de acuerdo con eso, o sea, poca ciencia te confunde. Sí. Y ya cuando vas aprendiendo más, todo se va encauzando a exactamente lo mismo, o sea, exacto. Lo que dice la Biblia con lo que dice la Biblia con lo que dice o muchos libros de filosofía, o sea, también te vas metiendo y dices, o en psicología la cognitiva, sí. La conductual cognitiva, pues es lo mismo, nada más le cambian
agarran parafrasean los evangelios, parafrasean ciertas cosas que son elementales en el cristianismo y punto, las ponen acá. Simplemente, la gran mayoría de los motivadores, ¿de dónde arraigan o de dónde tienen? Todas son las máximas de la Biblia. Nomás le das un cambio de versión, para no decir el texto, y de ahí fluye. Wow. ¿Sí? Bien, vamos adelante, versos 44 al 48. Una cosa necesito nada más puntualizar antes de pasar. El Espíritu Santo, nosotros no manipulamos al Espíritu Santo. ¿Cómo? Él es soberano. Él decide cómo y cuándo entrar en acción. Porque a veces nosotros creemos, ahorita les va a llegar y tómala. No. O sea, Yo me platiqué, ¿no? Que a mí me pasó eso, ¿no? Cuando fue la primera vez en una iglesia, yo era católico. Bueno, no, ya no era nada. Me llevan a esa y váyanse para ahí. Entonces, ay, el oráculo de Delfos, ¿no? Entonces, ahí va a llegar el Espíritu, todos acérquense. Dije, sí, la primera parte, o la primera versión a la que voy de mi iglesia, sí me dio mucha tristeza y mucha como confusión. Sí. Sí, dije, no, sí están medio mal. Porque el católico piensa, no, están los testigos de Jehová. Debemos tener cuidado con eso. A veces los predicadores tienen la tendencia a ser sensacionalistas con ese tema. Pero estamos estudiando y sabemos que el Espíritu Santo es soberano. Él decide cuándo y cómo. De hecho, interrumpió la predicación de Pedro. ¿Por qué? Porque era más importante, ya después de lo que habían escuchado, que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, versos 44, vamos a leer 44 y 45 para concluir, por favor, que ya estamos así que sobre la línea. 44 y 45, por favor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió, una interrupción. Pero aquí hay algo que tenemos que hacer. Pedro no indujo a alguien para que recibiera. A ver, ponte de rodillas, levanta las manos, empieza a repetir, empieza a decir rápido. No, o sea, y esa es una tendencia que se tiene. Nosotros no podemos hacer que las personas hablen en lenguas ni que sean llenos. Podemos orar y el Señor, cuando Él decida, va a venir y Él va a producir todas esas condicionantes que encontramos aquí. Así que no podemos inducir a las personas, ni deberíamos intentar hacerlo. Porque hay reuniones, vamos a hacer reuniones para que reciba el Espíritu Santo. Y donde empiezan, di este trabalenguas, y no, o sea, no es factible. Y el Espíritu Santo viene como resultado de hambre y sed, de orar, de estar en comunión, de adorar, de escuchar la palabra. Y es como va a venir. Hemos visto que se pueden poner las manos y el Espíritu Santo viene, pero no puedes inducir ni tampoco manipular a que esto acontezca, ¿sí? Ni tampoco, también vuelvo a reiterarlo, porque a veces nos volvemos tan selectivos que si alguien no habla en lenguas no entra en nuestro círculo. No es un requerimiento, no es requerimiento, hablando en el contexto de ser uno, ¿sí? Porque también hay gente que se asusta porque otros hablan en lengua. Ahí es donde hay que tener cuidado de qué se debe hacer y cómo hacerlo. Pastorear en un avivamiento es muy difícil, pero si preparas a la iglesia que el hablar en lenguas es entre Dios y tú, no tienes que gritar. Pablo le dice a la iglesia de Corintio que el Espíritu está sujeto a los profetas. En otras palabras, tú tienes el control de tu cuerpo, de tu mente, de todas las manifestaciones, tú tienes el control. ¿Y qué dice? ¿Y hágase todo con desorden? No, hágase todo con orden. Dios es un Dios de orden. Pero cuando están todos,
pegándose en la pared y dando... ¿Cómo? O sea, no. O sea, tenemos que tener cuidado. Eso es algo muy importante, porque de otra manera, lejos de ser edificación, se convierte en una confusión. Por ejemplo, dice Corintios, Pablo menciona que los dones son para edificar, no para confundir, no para dividir, no para que la gente tenga temor. Ay, no, es para edificar. Ahora dice, si alguno habla en lenguas y no hay un intérprete, pues hágalo tan suave entre Dios y él. Se acabó. Pero si te quieres lucir, lo vas a hablar en voz alta, ¿va? Pero no, es ahí. Bien, vamos adelante entonces. El Espíritu Santo descendió. ¿Y qué sucedió? Ellos alabaron y exaltaron al Señor. ¿Cómo? ¿Dónde? Como en Pentecostés. Magnificaron al Señor. Las lenguas fueron una evidencia visible, audible, de lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando viene, llena y bautiza a creyentes. Pero cuando viene el Espíritu Santo, no viene para desinhibir a las personas. Él no va a hacer algo que no debes hacer. Si Él conoce el orden, Él va a propiciar el orden. El Espíritu Santo no va a usurpar tu personalidad como lo hacen los demonios. Es muy distinto. Tú sigues teniendo el control de todo. Un endemoniado pierde el control de su vida, de su voluntad, de su pensamiento, de todo. Está supeditado a quien lo venció. ¿Sí? Así que cuando el Espíritu Santo viene, es para enriquecer, para que reflejemos el carácter de Cristo, para parecernos cada día más a Él. Es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Así que entonces, el don de lenguas es para todo creyente, está disponible. Pero mencioné que no debemos forzar ni imponer a nadie que esa deba ser un requerimiento para formar parte de la iglesia, ¿no? ¿Sí? ¿Comentarios para concluir? Bien, vamos a tener esta, yo creo que va a ser la última clase porque algunos se van de vacaciones, otros van a andar ya ocupados con sus cosas. A mí me gusta estar aquí, pero yo creo que vamos a tener esto. A ver, ¿estamos bien o no? O si quieren, podemos tener la próxima semana, si así fuera necesario. ¿Qué cae el próximo martes en 14? Que todavía el 14 vamos a seguir laborando. Bueno, próxima semana, entonces que sea la última, si Dios permite. Ok, pues entonces, próxima semana tendremos clase, gracias a Dios. El ponche. Y ya. Próxima semana tendremos aquí entonces nuestra cena, aquí, si Dios permite, que excelente. Quien se lo va a perder no sé quién es, pero vamos a dar gracias entonces. Alguno de ustedes, por favor, dirija la oración, por favor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Te agradecemos. Cuanto más, Señor, escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta, Señor, de cuánto nos falta, Señor Padre, por Ayúdanos. poder alcanzar, mi Dios, a conocer tu grandeza, Señor. Ayúdanos, mi Dios, porque este mundo y sus corrientes, Señor, están tan fuertes, Señor, oh Padre, y parecieran, Señor, arrastrarnos, Señor, oh Padre, para ir en contra, mi Dios. Sí, Señor. Pero aquí estamos, Padre, tenemos hambre, tenemos sed, queremos y anhelamos, Señor, cada día más de tu Espíritu, mi Dios. Sí, Señor. Permítenos, Señor, oh Padre, permanecer, permítenos seguir avanzando, permítenos, Señor, oh Padre, arraigarnos más, Señor, en tu palabra, con tu Espíritu, Señor, oh Padre celestial, llenándonos con tu poder, Padre, para poder alcanzar a otros, mi Dios. Guárdanos, Señor, en estos tiempos, Padre, y sea tu Espíritu, mi Dios, cada día, cada mañana, cada tarde y cada noche, Señor,
revelándonos tu plan y tu propósito para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Bendiciones. Estaremos en contacto.